que Leonardo me hizo una pregunta ayer y yo me quedé con la cuestión. Y me preguntó el por qué eres cristiano. Yo creo que se hagan esa pregunta por un momento: ¿por qué soy cristiano? Y traten de buscar una respuesta de por qué eres cristiano. Pero piénsalo por un momentico: ¿por qué eres cristiano? Entonces, hay muchas respuestas. Pero yo me puse a ver que no tenemos una inmediatamente. Se la hice a Neida y también empezó a decirme una serie. Y yo le digo: pero es que no hay algo conciso. O sea, sabemos que somos cristianos, pero a la vez no sabemos por qué. Y mi pregunta era: ¿por qué? Entonces, piensa en la respuesta que usted está dando. Y es una pregunta que todos deberíamos responder porque nos la van a hacer. ¿Por qué eres cristiano? Entonces, o no dirán que es por tradición, por cultura, por el país o la ciudad donde viví. Yo he pensado, o sea, que si tú naces en Pakistán o por allá, eres musulmán. O si naces en China, eres budista. Pero no es una respuesta, no es por dónde naciste, no es por la familia. Que bien, no, que yo nací en una familia cristiana, no. Hay muchos que nacen en familia cristiana y no son cristianos. Hay muchos que nacen en familia no cristiana y son cristianos. Entonces, al final, ¿cuál es la respuesta que tenemos? Entonces, cuando yo buscaba cómo explicar la mejor manera, digo, lo que pasa es que mucha gente ve el cristianismo, ve lo que eres, como un club. Yo recuerdo que uno iba todos los días al clubito, iba al club hispano, a pasar un rato bien y a ver qué diversión encontraba, o cómo la pasaba bien. Entonces me pongo a ver y veo que mucha gente hace lo mismo hoy en día con la iglesia. Es puro el domingo, como para sentirme bien, como pasar un rato, ver la gente que conozco, que de repente no la he visto en días, pero va mucho más allá, porque lo convertimos, como digo, en religión, en algo que debo hacer. Algo que debo hacer para cumplir de repente con la sociedad, o para cumplir con la familia, o para cumplir con la cultura. Y ser cristiano va mucho más allá. Va mucho, mucho más allá de la tradición, de la cultura, del gentilicio, porque se basa en una relación personal con Jesucristo. Se basa en una revelación viva que Dios tiene en tu vida. En algo que nunca vas a terminar de explicarlo, pero lo sientes, pero lo sabes. Entonces, empezamos siempre con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, solamente ese versículo de la Biblia tiene tanto para dar. Fíjense que todo comienza, hay tres aspectos fundamentales. La iniciativa de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No empezó de nosotros. Dios toma la decisión. De tal manera los amo, que los estoy viendo tan perdidos, tan echados a perder, que doy a mi Hijo para que todo aquel que decida creer en Él no se pierda o no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Fíjense todo lo que abarca Juan 3:16 en este momento. Entonces, mucha gente no ve la iniciativa de Dios por nosotros, por ese amor que nos tiene, sino que más bien mucha gente piensa que Dios es ese Dios que te está observando para juzgarte, para ver cuándo fallan, para castigarte. Y cuando tú sigues al versículo 3:17 de Juan, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Siempre olvidamos eso. Dios no envió a Jesús a condenarnos. Dios envió a Jesús para que seamos salvos, para que tuviéramos una oportunidad, porque por la ley nadie se salva. Porque todos cometemos errores o todos cometemos pecados. Y la paga del pecado es muerte. Pero Dios crea este nuevo pacto con nosotros de la gracia y envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, el ser cristiano es reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que sin Él estamos perdidos, de que por nuestra propia fuerza vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a cometer errores y vamos a estar separados de Dios, porque lo que nos separa de Dios es el pecado, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces,
viene Jesús, quien vive sin pecado, quien era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo hombre, se hizo carne, y vino a habitar con nosotros. Se hace hombre para hacer el sacrificio perfecto. Fíjense que Juan el Bautista dice, aquí viene el Cordero de Dios. Tal vez no nos suena mucho, pero en esa época los sacrificios eran ¿qué? Cordero. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este va a ser entregado. Este va a ser sacrificado por todos ustedes, porque es el sacrificio perfecto de Dios para el mundo. No hay otra. Por eso es que Él crea ese nuevo pacto con nosotros. En 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No significa que yo lo amé primero. No es que, yo amé a Dios y yo lo recibí. No, Dios te amó primero. Dios te abrió la puerta para que tuvieses acceso. Yo le decía a Leonardo ayer, nosotros éramos bastardos, era feo, bastardos, no reconocidos. Pero a todo en Él cree le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora eres heredero. Ahora tienes un padre que te reconoce y por lo tanto tienes acceso a todas sus riquezas, a todas sus bendiciones, cuando antes no lo teníamos. Entonces fíjense, es una primera parte de respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero luego viene una segunda respuesta, que es Dios ofrece un regalo de salvación. Y nosotros usamos la palabra salvación solamente, para que seas salvo. Pero es que tú puedes ser salvo, te salvaste de ahogarte, pero luego te ahogas. Y es salvación eterna, para que tengas salvación eterna, porque es para toda la vida. Nadie te va a arrebatar de su amor. No hay nada en este mundo que tú tienes el amor de Dios, el amor de Cristo, y ya tú eres tu hijo. Nadie te puede separar. No es como que yo soy hijo y le voy a decir, mamá, no soy más tu hijo. Yo lo puedo decir, pero sigo siendo hijo. En los papeles sigo siendo hijo. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu. O sea, para que se sienta mal porque ha cometido ciertas acciones, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu. El que tú le insultes, el que tú digas que no existe, el que tú digas que no cree, es lo único que no se puede perdonar. Pero todo lo demás, con Cristo está perdonado. Cristo clavó todo eso en la cruz. Él te limpió de todo pecado, derramó su sangre para poder limpiar. Y no se quedó ahí, resucitó al tercer día para decirte, sí se puede resucitar y tienes vida eterna. Entonces cuando vemos la historia, fíjense, hay muchas religiones. Cristianismo, budismo, hinduismo y el Islam. Son las cuatro principales. La que tiene más gente sigue siendo el cristianismo. Luego viene el Islam, luego viene el hinduismo y el budismo. El cristianismo sigue siendo el de más, no el que está creciendo más. El cristianismo está creciendo como un 5% y el islamismo está creciendo como en un 90%. El budismo está estancado y el hinduismo crece un poquito. Pero de todas las religiones, la única que tiene una tumba vacía, ¿sabe cuál es? El cristianismo. La única que tiene hechos históricos, porque los romanos se caracterizaban por llevar récords claritos de todo. Y los récords dicen juicio de Jesús, los récords dicen crucifixión de Jesús, los récords dicen tumba vacía. Y los discípulos la defendieron con su vida. Y ninguno de nosotros está dispuesto a ir a la muerte por una mentira. Pero por una verdad sí. Entonces ellos predicaron a Cristo resucitado, aún a costa de sus propias vidas. Entonces todo eso nos dice que es real. Y que para todo aquel que en Él cree, que esa es la gran diferencia, para todo aquel que en Él cree. Entonces, la fe en Jesús es la que abre la puerta a toda esta maravilla que nosotros estamos viviendo, a todo este cambio que hay en nuestra vida. Muchos dirán, pero es que yo soy bueno, yo no hago cosas malas. No bastan las buenas obras. No bastan las buenas obras. ¿Por qué? Porque para ganar el cielo, para tener vida eterna, el plan de Dios hoy
pacto de Dios es a través de su Hijo. Nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, no te basta con ser bueno, no se trata por no hacer nada malo, no se trata de tener suficientes obras buenas. Se trata de creer en el sacrificio que Cristo hizo por ti. Que no es un invento, que no es un cuento, es una historia, no es un cuento. Porque es un hecho histórico. Entonces, el mismo Jesús lo dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Si está muerto, va a vivir. Porque lo vemos de un plano humano. Pero significa de que nosotros tenemos una vida después de la muerte. De que es un regalo que no es para mañana. El que esté muerto vivirá ahora. Ya lo tiene. Entonces, pero es un resultado de una decisión que tú tomas. Por eso, ¿por qué eres cristiano? Porque es una decisión. Porque entendiste lo que Dios hizo por ti, porque entendiste el precio que se pagó, porque has leído la historia y crees en la historia. Has decidido creer y has puesto toda tu fuerza, toda tu fe en ella. Entonces comienza con ese momento donde Dios demuestra su amor para contigo. Y dice, ven hijo mío. No se trata de que porque te sientes mal sales a buscarlo. Por el que te sientas mal, es Dios llamándote. Es Dios permitiendo cosas en tu vida para que tengas ese encuentro personal con Él. Porque todo hijo quiere conocer a su padre. Y todos tenemos en nosotros a nuestro Creador. Y tenemos un deseo, hasta con gemidos indecibles, que yo quiero conocer a mi padre. Y el que se resiste, ayer, creo que fue la palabra que me dio yo, agnóstico. Cree en Dios, pero realmente no cree en la otra parte. Cree que hay un Dios, pero no sabe cuál Dios. Por eso no cree en la otra parte, cree en un Dios. Pero es que hasta el diablo cree en Dios, porque estuvo ahí. Pero lo oye su nombre y tiembla. Entonces, cuando nosotros decidimos tener esta relación personal con el Señor, viene a nosotros el regalo de la tercera persona, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces viene el Espíritu Santo en nosotros y es cuando empieza la transformación en nuestra vida. Porque el Señor nos da los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22. Me cambiaron el término. Entonces, ser cristiano significa una vida donde el amor de Dios nos impulsa a amar a los demás. La mayoría que estamos aquí no nos conocíamos hace unos meses atrás. Pero ahora nos vemos y sentimos un amor uno hacia el otro. ¿Quién hace posible eso? Que uno esté dispuesto a ir la extramilla por una persona que antes no conocía. Donde no importa si eres caraqueño o maracucho. Venimos a ser uno solo. Pero en Venezuela no se pueden ver. Pero en Cristo somos uno solo. Entonces, solo lo hace posible Jesús en nuestra vida. Y no es que es una vida libre de dificultades. Yo lo digo por experiencia propia. Después que he llegado a los pies de Cristo, la cosa como que se volteó. Yo vi más dificultades en mi vida. ¿Cómo es este cuento que me está vendiendo mi hermana Belén? De que con Cristo eres más que vencedor. Y al principio eran más que derrotados. Porque no lo entendí. Porque tienes que pasar por un proceso. Porque traes tanta basura, traes tanto baggage del mundo que tiene que ser limpiado. Que tienes que empezar a cambiar tu vida. Entonces solo el amor de Dios nos impulsa a nosotros a eso. A resistir. Por eso Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Más claro que eso. Pon la mirada en las cosas de Dios y no lo que está en este mundo. Lo de este mundo es perecedero y nosotros seguimos con la mirada cargo, ropa, posesiones. Y de repente te da una vuelta y ¿dónde está todo lo que tenía? ¿Quién se lo llevó? Y te das cuenta que lo único que te queda es el amor de Dios. Que te fortalece. Que tú puedes decir como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te vuelves a levantar de la mano de Él y vuelves a empezar. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Mire, la verdad
En mi caso, porque siempre he estado sediento por algo. Siempre ha habido algo que no he podido saciar y todos tienen la misma experiencia. Hemos tratado de llenar un vacío con las cosas del mundo. Hemos tratado de sentirnos contentos, felices, alegres con cosas del mundo. ¿Y cómo ha sido? Pasajero. No hay una llenura total, sino que hay momentos de alegría. Pero vuelves a lo mismo. Yo digo, cuando andaba en el mundo, yo la pasaba muy bien, me divertía mucho, pero cuando llegaba la hora de estar solo en mi cama con mi almohada, el vacío era el mismo. Parecía que todo lo que había hecho no tenía ningún valor. Fue momentáneo, fue pasajero. Entonces siempre había algo que saciar. Mire, había amor en mi familia, había amistades, había éxito, había negocios, había dinero. Había todas las oportunidades del mundo. Pero siempre había un vacío. Siempre hay una necesidad de más. Y esta búsqueda constante es la que te lleva a un encuentro con Jesús. Porque es el Señor diciendo, no hay nada en el mundo que pueda llenarte, que pueda llenar tu corazón. Entonces viene ese llamado como del Señor cuando te dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué tanta soledad? Y tú dices, porque no tengo propósito. Porque no sé para dónde voy, porque no sé lo que estoy haciendo con mi vida. Y así se encuentra mucha gente hoy, no importa que estés en la iglesia, porque no saben por qué son cristianos, porque no saben en lo que se metieron y en lo que ofrece nuestro Señor. La respuesta de Dios es, levántate y vente conmigo. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Confiésalo. Pues la Biblia dice, Él es bueno para perdonarlo y limpiarte de toda maldad. Ahí empieza todo el proceso. Entonces no es una elección cualquiera, es una certeza que transforma nuestra vida. Es la certeza de que sí hace una diferencia. De que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, sino en nuestro Señor. Porque si no, no hubiese pobres felices, ¿eh? Y no hubiese ricos infelices. Ahí está este muchacho que se acaba de caer en un tercer piso. Los que son faranduleros saben el nombre, yo no me acuerdo. Cantante de One Direction. Lo tienen todo. Lo que uno desea, ellos lo tienen. Y ellos terminan suicidándose el qué. Y seguimos atrás de lo material. Pero vemos gente humilde que no tiene nada y es feliz con lo poquito que tiene. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ese encuentro con Jesús, y es el tiempo en que traté de huir de él, porque sí, había una religión donde tú eres esto, eres aquello, porque tu familia, por la tradición, por el pueblo, por Venezuela, o por México, porque todo el mundo es, yo debo ser, pero no había una relación personal con Jesucristo, no entendía. Agarraba la Biblia y no entendía lo que decía ahí. Cuando empecé a hablar con mi hermana Belén de Jesús, ella hablaba de la Biblia y yo no lo entendía. Y yo trataba de leerla y nada. Porque esas cosas se disciernen espiritualmente. Y yo no tenía el espíritu. Era pura carne, puro hombre. Hasta que empiezo y el Señor viene a mi vida y me adopta y deposita el Espíritu Santo en mi vida. Se cayó el velo, se cayeron las escamas, se disipó la niebla y empecé a entender la verdad que está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero no es una lección cualquiera, es descubrir cada detalle de mi vida y que cada detalle de lo que me ha pasado en la vida siempre estuvo ligado al Señor. Es poder ver que en los momentos más difíciles de mi vida Él estuvo ahí. Es poder ver que en los momentos donde mi vida estuvo en peligro, Él me rescató. Es ver que en los momentos que me pude haber metido en algo que pudo haber sido un desastre, Él me detuvo. Entonces empiezas a ver que no es casualidad, sino que Dios siempre estuvo ahí porque tenía un propósito para mi vida. Así como tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes. Entonces, todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, tiene un propósito. Y es que Dios esté obrando en tu vida
porque Él quiere tener esa relación personal contigo, porque Él quiere que tú digas, sí Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Padre que siempre había buscado, tú eres el que llena mi corazón, el que llena mi vida. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Porque es hermoso, ¿verdad? Porque es un cambio radical en la vida, porque es algo que Dios dispuso, es un regalo que Él me ha dado, que tiene un valor mucho más grande que cualquier cosa en la vida. Entonces ha habido un momento decisivo, 1997, cuando yo empecé en los caminos del Señor. Cuando yo realmente dije, Señor, estoy perdido. Estoy dando vueltas en la misma ruedita como el ratón. Y no salgo de aquí. Que Dios tocó mi vida y yo, aquí estoy. Es como el ciego de Jericó, que lo hablamos, que oyó la voz que venía de Jesús y dijo, aquí voy yo. Entonces es el mismo caso. No era porque había problemas financieros, no era porque había problemas sentimentales, aunque venía de un fracaso, no era por falta de amor de mi padre, de mis hermanos, no era porque no tenía amigos, no era porque tenía una enfermedad. Pero había un vacío. Pero había un vacío. Entonces, hoy en día me doy cuenta, todo lo que yo pasé era inevitable. Porque Dios, desde antes de que yo naciera, ya tenía un plan para mi vida. Porque todo lo que ha pasado en mi vida son las herramientas que hoy tengo para llevar un mensaje. Porque todos mis fracasos y éxitos están depositados ahí para que yo pueda ser más auténtico, para que yo pueda llevar un mensaje verdadero. Entonces, en verdad hoy en día, y cuando Leonardo me preguntó de repente, quedé como, yo sé que ustedes quedaron igualitos, porque soy cristiano. Y entonces cuando empiezas a pensar, empiezan a salir todas estas cosas. Y yo dije, todo lo que profesamos ser cristianos, tenemos que tener una respuesta. Entender por qué lo somos, entender de dónde venimos, dónde estamos, pero sobre todo para dónde vamos. Lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que ha prometido que va a hacer. Porque en verdad cuando ven, es maravilloso. Es sentir esa infinita misericordia de Dios en nuestra vida. Es decir, oye, soy pecador. Te he fallado. Y aún así me amas con un amor indescriptible. Que aún así ha limpiado toda mi vida. Donde está sanando el corazón de heridas pasadas. Donde en verdad me puedo levantar todos los días y adorar y decir todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza, me da 24 horas más para salir a enfrentar este mundo que está tan loco, por decirlo de una manera. Entonces, no hay forma realmente de explicarlo, el por qué eres, porque no hay como una explicación, es algo que sucede, pero empiezas a sentir el cambio en tu vida. Empiezas a notar cómo las cosas más sencillas de la vida te llenan. Cómo ya la apariencia, el orgullo, la vanidad, ya no es tan importante, sino que empiezas a negarte a ti mismo y las cosas más simples de la vida te llenan. Cuando ves a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, que antes los dabas por sentado, empiezas a estar agradecido porque los tienes. Como decía Tita, por sus nietos. Cuando las cosas más sencillas de la vida tocan tu fibra. Porque ya lo otro te das cuenta de que no tiene valor, que no tiene significado. Porque mañana te mueres. Y le dicen la Biblia, y vienen por ti, ¿qué vas a hacer con todo eso que tienes? Vas a alquilar un trailer para que te entierren con él. Entonces, soy cristiano en verdad porque estoy agradecido por todo lo que Dios hizo por mí a través de Jesucristo. Porque cambió mi vida. Porque me ha enseñado a mirar la vida de una manera diferente. Porque me ha enseñado a amar y ser amado. Porque me ha enseñado a tener misericordia y recibir misericordia. Y porque quitó esa condenación de soledad en mi vida. Que buscaba llenarla
con fiesta, con alcohol, con mujeres, con lo que quisieras llenar, y no lo llenabas. Seguía un vacío en tu vida. Pero aceptar a Cristo, hoy en día pues, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Fíjense, si lo recibí a los 30, el año que viene cumplo 60. Durante 30 años no lo conocí. Dije que lo conocía. Es como que usted dice, yo lo conozco. Y realmente no lo conoce hasta que estás con la persona. Pero ahora que llevo casi 30 años con él, digo, qué diferencia. Ojalá la mayoría de las personas pudieran encontrar ese amigo, pudieran encontrar ese amor, porque cambia la vida para siempre. Y lo hice porque sé que es real. Sé que existió y sé que existe, porque tú, así como crees en Cristóbal Colón, crees toda la historia, Jesucristo es historia. Es tan real como que vivimos en el 2024 después. Dividió la historia. Todo el mundo habla de él. Es el personaje más conocido de todos. Y eso no lo hace cualquier hombre, como dicen algunos por ahí. Entonces, a diferencia de otras religiones, es el amor de Dios hacia la humanidad. Es algo que nos hace ser mejores, donde te hace a ti que te rindas, que te humilles, que tú mengues para que Él crezca. Donde tu deseo es que Cristo sea revelado a través de ti. No es solo una religión donde jugamos a leyes y a mandatos y a ordenanzas, que hay que tenerlas para poder organizar la iglesia o para poder vivir organizado, pero no para tu vida. Tú eres libre totalmente, porque conoces la verdad y la verdad te hizo libre. Que no todo te convenga es otra cosa, pero tienes toda la libertad. Y soy cristiano porque ese amor de Cristo llenó mi vida. En verdad. Y los vacíos más profundos ya se siente que están llenos. De que no hay necesidad de salir por ahí y estarlo llenando en el mundo. Por eso Jesús me dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. No hay hambre, no hay sed por las cosas del mundo. Y sobre todo porque me ha transformado en un mejor ser humano. Y no es que yo fuera malo, está mi mamá como te digo, que yo fui buenito. No es porque yo fuera malo, no es porque yo inventara demasiado, un poquito. Pero yo pensaba que porque yo era bueno, eso bastaba. Pero Él abrió mis ojos y me transformó en un mejor ser humano, donde realmente los otros me importan. Antes no me importaban. Antes eran como utensilios, pues, donde tú tienes gente a tu alrededor para ver cómo los utilizan, cómo te utilizan ellos, o cómo entre todos hacemos algo. Pero ahora no, ahora es algo que importa. Es algo que yo digo, pues, yo quiero ser mejor, yo quiero que Cristo resplandezca a través de mí para que otros puedan ver esta verdad y puedan ser mejores. Y puedan buscar en Él la respuesta. Porque Él era a propósito de tu vida. Porque Él en verdad transforma tus prioridades, que es lo más importante. Pues tú te sientas ahorita y dices, ¿cuáles son mis prioridades? Y si están, la mayoría son jóvenes, casarme, una casa, un carro, viajar, hijos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el servirle? No están en las prioridades. Entonces Él le da un propósito a tu vida, de servir a los demás. Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y nosotros seguimos queriendo que nos sirvan. Que nos sirvan. Pero sobre todo porque me dio vida. Vida después de la muerte. ¿Saben? Lo que es tener la seguridad de que pase lo que pase, tú tienes un premio supremo. Donde, ok, tal vez le tienes un poquito de miedo a la muerte por tu creencia, por tus padres, por tus hijos, por todo. Pero el saber que el propósito de tu vida es que un día mueras para que vayas con papá. Para que vayas a disfrutar de esa vida eterna que Él tiene para ti. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está en la mano del Señor. Ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni izquierda, ni derecha, norte, sur, te puede arrebatar del amor de Dios. Él nos ofreció una nueva vida. Él te ofrece una nueva vida. Está en ti aceptarlo. Esa es la belleza del libre albedrío.
Él pone ante ti bendición o maldición. Él pone ante ti, recibes a mi hijo que te da vida eterna o no lo recibes. Yo le decía a Leonardo, nosotros somos cristianos. Si estamos ante alguien que no cree, dice, pero yo soy bueno y con eso me basta. Yo le diría, tú tienes razón. Si tú tienes razón, ¿cuál es mi problema? Yo estoy llevando una buena vida. Yo estoy tratando de ayudar a mi prójimo. Yo estoy amando a mi prójimo. No hay problema si tú tienes razón. Pero si yo tengo razón, tengo vida eterna. Y tengo un lugar preparado en el cielo, porque a su medio yo voy a preparar lugar para ustedes. De no ser así, se los hubiese dicho. Pero si yo tengo razón, entonces yo no tengo ningún problema. Pero tú tienes un problema eterno. Porque el Señor le va a decir, nunca te conocí. No tienes parte con mis promesas. Suena duro, pero esa es la regla del juego. Ese es el pacto. A todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no, sigue siendo un desconocido. No tienes identidad, no tienes apellido. No has sido reconocido. Entonces, yo soy cristiano por todo esto. Porque en verdad, lo que he experimentado con Jesucristo hace la diferencia. Cambió mi vida radicalmente. Cambió 30 años de pensar una cosa a 29 de ver la vida de otra manera. Donde no se trataba de mí, sino se trataba de ustedes, de mi prójimo. Y que yo solamente soy un instrumento del Señor para llevar sus buenas nuevas, su palabra. Vamos a ver. Para recibirlo y para experimentar todo esto, la Biblia dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, la llave que abre los cielos para ti es tan sencilla, ¿no? La gente te pone cargas y cargas y cargas. No, en toda la Biblia. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. No hay otra. Si tú no estás seguro y que eres cristiano, y te dices, yo quiero recibirlo hoy. A mí me gustaría experimentar todo lo que dijo el pastor hoy. A mí me gustaría experimentar lo que están experimentando muchos de los hermanos que están aquí, que es un cambio radical en su vida. Yo te invito a orar conmigo. Repite ahí donde está. Amado Dios, yo quiero seguirte, Padre Santo. Yo reconozco que he pecado y me arrepiento de todos mis pecados, mi Señor. Padre, yo te pido que me aceptes, que me adoptes, porque quiero caminar contigo. Quiero poder disfrutar de tu amor incondicional. Y hoy digo que yo creo que Cristo murió en la cruz por mi pecado. Y yo tengo la certeza que tú lo levantaste de la tumba, Padre Santo. Y quiero que seas mi Salvador. Quiero que transformes mi vida y que me ayudes a conocerte. Porque quiero ser tu discípulo, tu aprendiz. Quiero amarte, quiero servirte. Quiero una nueva vida, mi Señor, donde yo empiece a ver a los demás con el mismo amor que me tengo. Donde yo te pueda amar a ti sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame a ser mejor, mi Señor. Deposita en mí el Espíritu Santo para que yo empiece a disfrutar de todos esos beneficios, Padre, de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de autocontrol, de templanza. Pero sobre todo para que yo pueda llevar tu mensaje a otros que se encuentran perdidos, como yo un día estuve, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por entrar a mi vida. Gracias, mi Señor, por empezar a transformar mi vida desde el día de hoy.
Ayúdame a no desfallecer. Ayúdame a soportar las críticas y a no escuchar las voces alrededor que me van a hacer retroceder. Porque quiero caminar contigo todos los días de mi vida hasta que alcance la corona que tienes para mí. Gracias, Padre Santo, por recibirme y por hacerme parte del pacto de la gracia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Si fue la primera vez que hizo la oración, bienvenido a la familia de Cristo. Si no sabía que era cristiano y no sabía el por qué, yo espero que el mensaje le haya servido y que lo tenga mucho más claro. Dios me los bendiga a todos.